sobre la gratitud y las gracias, así que vamos a comenzar con la gratitud y las gracias, sobre todo a la organización de este evento. Me conmueve mucho estar acá por muchos motivos. El primero de ellos, en este momento en que la universidad pública argentina está siendo sumamente atacada por todos lados, decir que habla literalmente un hijo de la universidad pública. Mis viejos se conocieron en la Universidad Nacional de Córdoba y el primer lugar por donde yo caminé fue la ciudad universitaria. Fue muy conmovedor la semana pasada estar en una charla allí organizada por la Cátedra de Dolores y caminar por esas veredas de la ciudad universitaria, donde fui al jardín, dicho sea de paso, y tengo recuerdos muy hermosos de ese momento. Además de que hubo una graduación, había un acto de graduación de los chicos del jardín en el pabellón Argentina, así que en un primer... los rituales de chiquitos. Los rituales, ¿no? Y bueno, y esto aparte, algo fantástico de lo que aquí se está dando, ¿no? La organización, Cátedra Libre de Deodoro Roca. Deodoro Roca está muy presente en las reflexiones, no solamente de este libro, que a su vez hace tríptico con otros dos anteriores. Uno es Espejismo de la Formación Contemporánea, cuyo subtítulo es Controversias del Evaluar / Eróticas del Educar, y el que le siguió es Contrafilosofías de la Evaluación, todo junto, Contrafilosofías, Pedagogía sin rendición, el subtítulo, que Silvia hizo un epílogo hermoso, que en su momento un adelanto había salido en el entonces todavía legible diario Hoy Día Córdoba. Y bueno, aquí hoy Evaluar y Castigar, apuntes sobre la descolonialidad pedagógica. Realmente muy, muy emotivo esto, ver Cátedra Libre de Deodoro Roca y ver cómo todos estos puntos se unen. Instituto Barzazki, el equipo de investigación que realmente también mi vinculación con ustedes, con ellos, gracias a Daniel sobre todo, también ha sido una manera de retomar el vínculo con Córdoba desde otro lugar. Así que equipo de investigación, que aparte el nombre, ¿no? Neoliberalismo y lazo social, reflexiones sobre el cambio epocal y formas de desrecomposición social, ¿no? Con sede en el CIFI, a las autoridades del CEA que han prestado este espacio y la posibilidad de hacer esta presentación, conversación de manera híbrida y que gente de otras latitudes puedan estar. El Instituto Barzazki, creo que no lo mencioné, y bueno, esto como primera cuestión, y desde ya, una conversación que viene hace tiempo, tanto con Daniel como con Dolores y Silvia, que me alegra mucho que nos hayamos podido reunir aquí hoy. Así que las primeras muchas gracias a estos marcos y a la gente que hace estos marcos, ¿no? Porque muchas veces caemos en esto, ¿no? En agradecer instituciones, pero es verdad que es la gente la que le insufla vida a las instituciones, y creo que este es el punto de partida, ¿no? Así que gracias por estar ahí y aquí. Así que empezamos por donde podemos charlar un rato, hacer unos comentarios en torno al libro. No hemos preparado nada previamente desde el punto de vista de a ver quién habla primero, quién habla segundo. Podemos ir acercando algunas, no sé, quiere empezar, respuestas, reacciones, desilusiones también, por supuesto. Bueno, comienzo yo, soy la más chica. Yo tengo improvisado un escrito, después lo podremos ir corrigiendo sobre la marcha. Cuando Facundo me escribió para participar de esta presentación, le aclaré inmediatamente. En esa mesa solo puedo decir algo como lectora, como docente y como amiga. A Facundo le pareció que era suficiente y por eso estoy acá. Cuando lo conocí personalmente, sentimos inmediatamente, pese a la evidente diferencia de edad, que compartíamos un episteme común. Lo que más me gustó de ese intercambio fue un comentario. Los elogios están de moda, elogio a la escuela, elogio al profesor, elogio al estudio, prefiero la crítica. La última vez que nos encontramos fue un poco más ofensivo. Volvimos a hablar de este asunto y me dijo que los elogios están de moda entre los jóvenes incendiarios que, avanzados los años, se permiten asumir sin sonrojos posiciones conservadoras. Y finalmente en el libro
es literalmente lapidario. Vuelve al elogio y lo asocia a la elegía, al discurso fúnebre, consensualista, olvidado de todo antagonismo. Corona el capítulo con una bella apelación a León Felipe. No escribas otra vez en los mármoles fríos de los panteones insolentes, grotescas elegías funerarias. Por lo dicho, me encuentro en problemas porque la presentación de un libro es por lo general elogiosa. Sin adular, me gusta decir esto que dice una pedagoga mía acá presente, yo lo adoro, dice, porque elogia poco. Sin adular, encuentro en el libro mucha virtuosidad. El libro goza de una prosa ligera, con juegos de palabras, ironías y sobre todo una intertextualidad amplísima, sorprendente y respetuosa de los corsets que imponen las fronteras disciplinarias. Un texto, un tejido no forzado, sin eclecticismos. El libro vuelve una y otra vez a un problema que Facundo ha condensado en una construcción conceptual propia, la razón evaluadora. Alrededor de este concepto reúne una serie de equivalencias, categorización, casificación, clasificación, ortopedización, enjuiciamiento, sanción normalizadora, pregunta inquisitorial, matriz colonial. Y por oposición presenta el constructo pedagogías insurreccionales, a las que asocia palabras como liberación, alteridad, reexistencia, escritura poética. Pese a que el tema parece pertenecer al campo de la didáctica, su abordaje originalísimo lo sitúa, como el mismo autor aclara, en el campo de la filosofía práctica, de la filosofía política. A mí me gusta pensar el libro como formado por pasajes, más que por capítulos. Como lectora, selecciono uno que me agrada particularmente. Cuando Facundo dedica unas páginas a los estudiantes universitarios de 1918 como ejemplo de insurrecciones pedagógicas. Un diálogo polifónico, colmado de hermosas citas. Un relato que da cuenta del movimiento estudiantil que puso en discusión el modelo universitario colonial dominado por la razón evaluadora. Como lectora, el libro me despierta admiración y se lo he dicho a él muchas veces. Pero confieso que como docente, por momentos, no me interpela. O mejor, me enoja. Ese es el término, me enoja. Y trato de explorar en voz alta qué despierta esta afectación. Tomo al azar un pasaje. En uno de sus capítulos, Facundo tiene un mano a mano con Paulo Freire. Sostiene que su pensamiento pedagógico se construye sobre algunos supuestos modernos. La diferencia entre conocimiento ingenuo y epistemológico, la distinción entre sujeto y objeto cognoscente, la jerarquización de los saberes científicos, la concepción del sujeto como soberano, autónomo, coherente de sí mismo. Como resultado, entiende que ese modelo pedagógico colaboró en un modelo desarrollista en América Latina al orientar la propuesta educativa rumbo a un modelo de progreso europeo. Su razonamiento es impecable y acuerdo, pero me enoja lo mismo. Al abordar la distinción moral y ética y darle esta última un sentido crítico, entiende que Freire queda en proximidad a un modelo de autonomía kantiana que le imposibilita una ética de lo radicalmente otro. Espero haber entendido. Pienso que deberíamos poner los desvaríos en contexto. Freire no me parece que valga por lo que escribió. Importa por su compromiso, por hacerse cargo de la ética de la alteridad y de la liberación de su generación, que construye su generación en América Latina, una ética sensible al sufrimiento. En el último capítulo, Facundo vuelve a Freire y lo coloca sin eufemismos como hacedor de la colonialidad. En cuanto señala la técnica que inventaron que la técnica que enseña, ¿no?
la inventaron los colonizadores en una misión evangelizadora, transcribiendo las lenguas orales a un sistema pretendidamente universal de caracteres latinos, romanos y europeos. En consecuencia, infiere que el alfabetizador continúa la imposición de un logos universal y que este gesto colabora con la razón evaluadora en cuanto a la escritura alfabética, permite mayor control, organización, transmisión ideológica, fija el habla a nivel visual, reifica el discurso. No quiero caer en el meme fácil de decir que detrás de cada escritor hay un buen alfabetizador. Pero me resisto a poner a los compañeros docentes que participan en los programas de educación bilingüe, por ejemplo, en el norte argentino, un etiquetado frontal colonialidad, como si fueran una especie de Hernán Cortés desembarcando en Sausalito. Miremos el asunto nuevamente en contexto. En la acción de enseñar a escribir, los maestros y maestras también habilitan la poesía, empoderan las comunidades y por sobre todo ofrecen la grafía como recurso para hacerlas visibles dentro de una sociedad autoritaria de hispanohablantes letrados que por mucho tiempo creyeron vivir en un territorio monolingüístico. Se puede sostener que Freire propuso un mestizaje epistémico muy discutible, pero me resulta algo desproporcionado, casi insultante, calificar su tarea de racismo epistémico. En un momento, Facundo clava a Freire el calificativo de sucursulero. Me detengo como lectora, me relajo como docente, me río y entro en complicidad. Como dice un epígrafe del libro de Jauretche, no hagamos juicio a la risa. Porque Facundo es un agitador y su libro es una provocación. Por eso, ahora sí como amiga, brindo por lo que creo que es su deseo y el objetivo de la editorial Prometeo. Que el libro tenga buenas ventas, tenga muchos lectores, reciba palabras elogiosas, ¿por qué no? Y por sobre todo, enoje a muchos. Porque eso significa que las categorías teóricas todavía están vivas, que somos jóvenes y que tenemos muchos pendientes. Bueno, gracias Facundo, la verdad que ha sido una invitación de amigo. Gracias. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar y al CEA por el espacio que siempre les estamos pidiendo y ocupando. Yo en realidad creo que estoy invitada porque Facundo estuvo un día de 40 grados en mi casa de la sierra dentro de la pileta. Esa cosa nebulosa del calor que hizo este verano, hizo la propuesta de integrar esta mesa y yo le dije que no. Pero insistió mucho, pero mis razones son que yo no pertenezco al área de ciencia de la educación, de la pedagogía, de la didáctica y todas estas cosas de la cual no sé nada. Y que soy lectora de su obra y que él es lector de mi obra también, sobre todo de mi escritura poética y siempre me vive citando. Y bueno, ahí quedé medio entrampada entre el calor del verano y el compromiso de querernos. Entonces acá estoy para decir algunas pavadas. Y me viene bien que Facundo haya comenzado citando a Contrafilosofías de la Evaluación, y un texto que él me pidió también en ese momento y yo no sabía muy bien qué escribir y se me ocurrió una historia que había vivido durante mi infancia y que me vuelve a aparecer todo el tiempo. Tengo una especie de trauma con esa historia. Cuando se habla de la escuela y el castigo. Y es la historia de un compañero mío de la escuela primaria, toda la escuela primaria, inclusive vecino, porque vivía en la casa del frente. Íbamos juntos a la escuela y al mismo grado. Y
un día en un quinto grado la maestra lo hizo pasar a decir vaya a saber qué lección que se le había ocurrido a la maestra, y él no sabía nada, entonces la maestra le dijo que iba a llamar a los padres. Hasta ahí todo normal porque pasaba todo pasaba todo el mundo. Eso no era conocido a los que son un poco más grandes. La cuestión es que ahí sucedió lo que yo no puedo olvidar, y que Josecito se puso de rodillas. La maestra tenía una tarima, no esto, sino una tarima, y arriba de la tarima el escritorio. Se puso de rodillas en la tarima como quien se arrodilla ante un altar, y se puso a llorar y a decirle a la maestra que si ella mandaba a llamar a los padres, le decía que él no había estudiado, en su casa lo iban a matar. Esta era la expresión, que en su casa lo iban a matar. Entonces, claro, cada vez que me aparece un libro, un título, un artículo, una cosa que tiene que ver con la escuela y el castigo, no puedo dejar de recordar esa escena terrible que indudablemente me marcó. Y me debe haber marcado como alumna, que yo siempre fui buena alumna, pero bueno, uno muchas veces se pone en ese lugar que tiene ganas de decir que no me preguntes esto, ¿no es cierto? Como alumna y también como profe, creo que me marcó como profe, como para tenerlo como modelo de lo que jamás un profesor debe hacer, que ejercer de una manera o de otra violencia sobre los alumnos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que este libro interpela a mí en lo personal, pero de manera general, y como señalar bien recién, nos interpela desde una experiencia que es una experiencia de todos, desde uno u otro lugar, pero todos los que hemos compartimos los espacios de educación, y con Facundo en especial tenemos en común que los dos trabajamos, yo desde otro lugar, claro que sí, el tema de la violencia. El tema de la violencia, los trabajos de la cultura se detienen particularmente en la educación, y bueno, en ese sentido el título remite enseguida y de un cachetazo a Miguel Foucault. No hay vuelta que darle, uno lo haya leído o no lo haya leído, sabe que Foucault publicó un libro que se llama Vigilar y Castigar, ¿no? Tiene que ver más vale con los carcelarios, ¿no es cierto?, con las formas de construcción de la sociedad de la vigilancia a partir de la modernidad, pero bueno, el tema de fondo es el tema de la violencia, que me parece que está presente también en este libro, desde el título en adelante, ¿no? Entonces a mí en este libro me interesó mucho, en relación con lo que nosotros investigamos, el seguir la pista de cómo se construyen las subjetividades bajo condiciones de violencia. En este caso más centrado en la cuestión educativa, y que tiene que ver con la violencia contra los otros, que es esto que Facundo llama un racismo epistémico, a veces implícito, a veces más explícito, y que aparece muchas escenas que él va narrando, va contando muchas escenas muy interesantes que hacen que la teoría no se convierta en una caja, solo en una caja de herramientas, sino que se muestre de qué manera puede pensarse esa teoría en relación con determinadas escenas que se pueden contar, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la violencia, esa que es constitutiva de las instituciones, que se repite como un modelo, me parece que tiene que ver, por una parte, con la reflexión acerca del otro, ¿no? ¿Quién es el otro y cómo se opera sobre él de distintas maneras? Y por otra parte, cómo esa violencia en realidad es social, es cultural, pero se vuelve contra uno mismo, termina siendo individual, y ese modelo me vuelve a traer a la historia de Josecito, porque este chiquillo en un momento que en su adolescencia intentó suicidarse. Entonces ustedes ven que los modelos, más allá de los conflictos personales que él haya tenido, la necesidad de terapia que no tuvo y de contención que no tuvo, digamos, una violencia epistémica que circula de distintas maneras en el ámbito de lo social, también pega fuerte, no es fácil de contener desde lo individual, ¿no es cierto? Entonces ahí entra en relación con esto
entra la construcción de las subjetividades, quiero decir, cómo aparecen las emociones, la pregunta por las emociones. ¿Cuáles son las emociones que generan, tanto individual como culturalmente, como socialmente, estos fundamentos de la violencia? Que tienen que ver con el miedo. El miedo es un tema que yo trabajo específicamente y que la construcción cultural de los miedos es un tema muy interesante. Tiene que ver con la angustia, tiene que ver con las incertidumbres. Y cualquier momento de la historia que uno tome, no quiero referirme al momento actual, porque es casi como obvio, ¿no es cierto? Pero en mayor o en menor medida las sociedades están atravesadas por los miedos, están atravesadas por la angustia, están atravesadas por las amenazas, de las persecuciones, de los castigos, etc. Por eso decía, cualquier cultura que uno tome, yo de Occidente, porque de Oriente no podría decir nada, ni siquiera de Medio Oriente, aunque un lugar icónico con el tema de la violencia, uno podría encontrar ejemplos que vienen a sumarse a lo que Facundo en el libro va mostrando como formas de construcción de las pedagogías y particularmente de la escuela argentina, ¿no es cierto? Y también en esa misma línea de la construcción de las subjetividades, de las emociones y los sentimientos, está el lugar de los cuerpos. El lugar de los cuerpos que es fundamental si uno va a pensar esta construcción de subjetividades, ¿no es cierto? Hay una teórica que se llama Sarah Ahmed que dice que frente al miedo, frente a la violencia, los cuerpos se encogen. Uno tiene esa sensación de haberse achicado ante una situación de amenaza, ¿no es cierto?, de violencia, y ahí es donde opera el miedo. En cambio, en situaciones de libertad, digamos bien entendida, ¿no es cierto?, no libertad que amenaza, en situaciones de libertad, de posibilidad de creación, de expansión, de regocijo, de alegría, como decía recién la compañera, los cuerpos se agrandan, los cuerpos se expanden. Entonces esa reflexión sobre el cuerpo me parece interesante porque esa postura del cuerpo muestra también una disposición, un ánimo psíquico, inclusive un tipo de sufrimiento, ¿cierto? Cuando uno piensa en el cuerpo. Esto no lo dice él, esto se me fue ocurriendo a mí a medida que iba leyendo. Por eso empecé diciendo que no soy la mejor lectora para eso. Lo que sí me llamó la atención es el uso de la metáfora del incendio. Bueno, también vengo del análisis del discurso. La metáfora del incendio es bien interesante, porque aparece como una expresión retórica que atraviesa el libro, pero aparece bien al principio. A ver, tengo marcadas las páginas. Varias páginas del principio, 17, 18, 19. Facundo dice: el poder hizo en aquellas instituciones de mantener encendido el fuego de sus piras con nuevas formas, maneras y maderas. En la página siguiente dice: la pira también se enciende con la chispa de ideas piedras que se chocan sobre algún montoncito de paja reseca con los supuestos de los saberes, etc. Y en la página siguiente dice: frente al pilón colosal de carne humana ardiendo por otros medios, cada pueblo no es indiferente y va tramando cuidadosamente sus pedagógicas insurreccionales. Ya vamos para ahí, ¿cierto? Lo de pedagógicas insurreccionales, a lo que también ya se refirieron acá, tiene que ver con la propuesta de este libro, que a mí me parece una propuesta interesante, una propuesta que llama a la insubordinación. Justamente él le llama propuesta insubordinada, ¿no es cierto? No, vos no, lo dice el que escribió el prólogo, quien no conozco, Arata. Nicolás Arata. Nicolás Arata habla de una propuesta insubordinada. Facundo habla de una raíz indisciplinada, ¿no es cierto? Y propone una descolonización de la escuela. Ahí se escribe claramente en la línea de la teoría crítica latinoamericana. Por eso no me extraña nada que tengas la alegría
de que sea Walter Miñolo el que vaya a presentar su libro ahora la semana que viene. La semana que viene no, El miércoles. pasado mañana en La Plata, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está Miñolo, está Rita Segato, está Zulma Palermo, están los teóricos anteriores a la teoría crítica, de alguna forma los promotores de la teoría crítica, como Aníbal Quijano, como Ángel Ramos, por ejemplo, ¿no es cierto? El mismo Kusch. Esta variedad que vos señalabas muy bien de perspectivas, de líneas teóricas, van dando sustento a una posición personal que a mí me parece interesante. Me parece también en algunos puntos discutible, en el sentido de discutible no porque esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sino porque pone sobre la mesa una discusión que nos debemos, una discusión interesante. Posiblemente se la deba al mundo entero esa discusión, pero digamos. Y también me interesó mucho en función de esto, ¿no es cierto?, de esta descolonización de la escuela, lo que Walter Mignolo llama la descolonización del lenguaje y la memoria, ¿no es cierto? El tema de pensar la universidad. El tema de pensar la universidad me pareció interesante, el recorrido por las propuestas del 18, el fracaso mismo de estas propuestas, los vaivenes de la universidad, ¿no es cierto? Que indirectamente alumbran también sobre la escuela, obviamente, no es la universidad, sino es el sistema educativo en general, ¿no es cierto? Y me gustó esto que vos pensás hacia el final a la universidad como un lugar de hospitalidad, ¿no? Me pareció muy hermoso, a ver si encuentro la cita. Si prestamos atención, el examen se ubica en el lugar de aquellos... No es la cita. No sé dónde está esa cita, estoy diciendo otra cosa. Ah, no, estoy leyendo más arriba. Esta idea de universidad había citado previamente Florentino Sanguinetti, y entonces dice, esta idea de universidad como lugar de hospitalidad para con la curiosidad, donde docentes y estudiantes se reúnen a pensar, busca ampliar el horizonte de verdades y extenderlo en el marco de relaciones pedagógicas, ético-políticas y no técnicos burocráticas. Que de eso estamos hablando con Daniel justamente, haciendo una especie de catarsis, de pequeña catarsis de la cuestión técnico-burocrática en la que muchas veces se convierte, está convertida en gran medida la universidad, las instituciones, las cátedras, las obligaciones que tenemos los docentes, que en vez de estar pensando, creando, inventando cosas para llevar al aula, estamos llenando formularios y juntando papeles, ¿cierto? O sea que eso es una crítica fundamental, una autocrítica que tenemos que hacernos desde las universidades y de las instituciones, ¿no? O sea, esta idea de que la universidad puede ser un lugar de hospitalidad, ¿no?, un lugar acogedor, es otra manera, o una manera que tiene Facundo de decir, bueno, algo nuevo o algo distinto es posible. Es necesario pensarlo desde ese lugar, desde un lugar llamado deseo de que se convierta en alguna otra cosa. Como yo vengo de las letras, vuelvo a aclarar, no de la ciencia de la educación, me acordé de este libro que se llama Contar es escuchar, de una escritora norteamericana que se llama Úrsula Le Guin, que a mí me encanta. Pero ¿dónde anoté? ¿Qué página tengo que mirar? Donde ella hace toda una serie de preguntas interesantes y que a mí me pareció, porque Facundo me dijo que mejor que terminábamos con unas preguntas y entonces yo pensé, bueno, evaluar también es escuchar, evaluar es también una situación de aprendizaje, enseñar es escuchar, etc. Entonces, las preguntas no las hago yo, que las va a hacer una escritora norteamericana. Me pareció que ella empieza a hablar de las utopías, en un momento empieza a hablar de las utopías, ¿cierto? Dice, las sociedades cambian con violencia y sin ella. Estábamos hablando de la violencia. La reinvención es posible, la construcción es posible.
¿qué herramientas tenemos para construir la educación? Aprender a pensar, capacidades de aprendizaje. ¿Existen herramientas que aún no se han inventado, que debemos inventar para construir la casa donde queremos que vivan nuestros hijos? ¿Podemos basarnos en lo que sabemos ahora? ¿O es lo que sabemos ahora un obstáculo para descubrir lo que necesitamos saber ahora y después? Para aprender lo que la gente de color es estadounidense, ¿no? Para aprender lo que la gente de color, las mujeres, los pobres, necesitan enseñar, para aprender los conocimientos que necesitamos, debemos desaprender todos los conocimientos de los blancos, los hombres, los poderosos. Junto con el sacerdocio y la falocracia, ¿debemos descartar la ciencia y la democracia? Esas son las preguntas fáciles. No, en el sentido, no es para que podamos contestar, yo tampoco podría contestarlas, ¿no es cierto? En el sentido que ella pone sobre la mesa la cuestión de las desigualdades contemporáneas, de la violencia, de las formas de educar y si es posible pensar otras formas que sean más creativas y que aporten a esto que estamos leyendo o analizando críticamente. Esto lo está haciendo vos en este libro, uno lo hace a diario, como la charla que mantuvimos con Daniel hace un rato, no de puro criticones, sino por una experiencia cotidiana de estar en las instituciones y por lo tanto, cómo pensar, no solo otra cosa, sino también desde otro lugar. Me parece que podría resultar interesante para ustedes que saben. Jodido cuando dicen ustedes que saben. Sí, claro. Bueno, no sé. Yo porque si contesto mal estoy zafada con eso de que saben ustedes. Bueno. Gracias, Silvia. Algo que me olvidé al principio entre tanta emoción de la presentación fue presentar a ustedes, digamos que mínimamente sin formalidad. Pero hay gente que creo que no. Pero Dolores, gran profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la cátedra de prácticas que tiene una sigla que se llama MOPE, ¿no? Históricamente esa sigla, pero es Seminario y Taller de Práctica Docencia. Silvia, que ella hizo referencia a mi relación con su obra poética, gran poeta cordobesa, que creo que habría que prestarle un poco más de atención, me parece, pero al mismo tiempo ineludible en esta casa de estudio, que ha sido decana de la Facultad de Lenguas, vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, y Daniel, gran profesor de la Escuela de Comunicación. Ahora Facultad de Comunicación que está en Ciencias Sociales, ¿no? No, es una otra, facultad es una facultad, en sí misma, sí. una facultad en sí misma. O sea, yo me siento un poco apabullado entre grandes profesores y encantado al mismo tiempo, así que tome nota de las preguntas para ver si puedo responder con más preguntas en todo caso. Es una buena forma. Bueno, yo agradezco estar aquí, haber sido convocado, compartir esta noche en Dolores con Silvia, con vos, con tu más reciente libro. No diría el último, porque es un investigador joven, muy talentoso, Facundo, un chico muy talentoso que no deja de sorprenderme en lo personal, y estoy seguro que también nos va a seguir sorprendiendo con nuevas reflexiones y nuevas producciones en el futuro. Pero bueno, una cosa que para las personas que no hayan accedido al libro, es el libro que abre una colección nueva, ¿no es cierto? Una colección en Prometeo que se llama Hacer Pedagogía. Sí. Se llama Hacer Pedagogía y que dirige Nicolás Arata, que es el coordinador, también alguien muy interesante, Nicolás, del mundo de la historia de la educación, ¿no? Así que bueno, muy auspicioso además abrir una colección donde esperamos nuevos trabajos. Bueno, yo hice unas notas más o menos así, un poco desordenadas porque si no me olvido, pero así, yo diría que el libro es de un pensamiento muy agudo, es valiente, es un libro valiente,
una palabra que no me gusta mucho, pero creo que a este libro le calza, que es provocador. Y si me apuran un poco, diría incluso que hasta atrevido. En el buen sentido, después voy a tratar de cuando lo escuchaba Dolores, esa era mi inquietud, y hemos tenido alguna charla con Facundo en relación a, por un lado, lo que yo considero la necesidad de este tipo de pensamiento, y por otro lado, que pensaría un maestro, una maestra que está, ¿no?, sosteniendo el aula cotidianamente, con un enorme esfuerzo, y sabemos que en condiciones de gran adversidad, cuando se encuentra con reflexiones de este orden, ¿no? Eso no le quita necesidad a la reflexión, ni a las preguntas, ni al planteo, que de ninguna manera, pero tenía así como ese diablito hablándome, ¿no?, en el oído, diciendo, bueno, ¿qué pensaría alguien que está tratando de resolver la urgencia, digamos, del aula? Es notable, digo, Facundo un investigador muy joven, pero es notable también el despliegue del intertexto. Vos, Dolores, hiciste referencia a eso, muy interesante desde esa mirada decolonial, y también poniendo en funcionamiento elementos del campo de lo literario, y por eso me parece incuestionable la pertinencia de la palabra de Silvia, que yo tuve el gusto también de compartir esa tarde de calor, con 40 grados en enero en la pileta de Silvia. Son peligrosas las piletas, por la verdad. Que recupero la referencia a la hospitalidad que hacía Silvia, que puso en prueba ese día a partir del banquete que nos ofreció, que fue extraordinario. Bueno, ¿qué es lo singular del libro? Yo diría que hay muchísimas críticas al pensamiento de la pedagogía positiva, de la pedagogía neoconservadora, neoliberal. Hay una biblioteca entera, digamos, hay muchos nombres que surgen ahí. Obviamente el primero que se viene a la mente pensando en Argentina es Adriana Puigros, que tiene textos muy valiosos en torno a la crítica a esa concepción de la educación neoliberal, ¿no? Que en gran medida el resultado de las intromisiones de las corporaciones y de esa axiología que surge en el campo de la economía y que ha ido paulatinamente atravesando el umbral de lo pedagógico, como ha atravesado el umbral de todos los ámbitos de la vida. Digamos, Lyotard dice, ¿no?, el autoritarismo de la economía que cobra derecho de ciudadanía y como si fuera desde una legitimidad construida por su imperativo, puede opinar de todo. Y entonces empieza a colonizar este espacio y hay un montón de expresiones que incluso aún siendo críticos de ese proceso y aún siendo críticos de una concepción privatista y neoliberal de la educación forman parte de nuestro diccionario cotidiano, ¿no? Ahí aparecen hablamos de calidad, hablamos de excelencia, hablamos de productividad, de gerenciamiento de las instituciones, toda la conceptualidad en torno a la eficiencia, ¿no?, la eficiencia terminal, la rentabilidad social de lo educativo, la productividad, los rankings, los incentivos, los vínculos que crecientemente van siendo cada vez más clientelares, la estandarización de procesos, la supremacía de los indicadores, ¿no?, con esa numerología o consideración cuantitativa creciente. Bueno, en esa educación que uno podría definirla como la educación como inversión. Sobre eso hay mucho escrito, hay una gran biblioteca escrita, ¿no? Esa educación que atenta contra la diversidad de las experiencias y la posibilidad de privilegiar lo educativo, o de entender lo educativo como acontecimiento, como lo incapturable, como lo incalculable, ¿no?, lo cual vos vas haciendo referencia en tu operación crítica, ¿no? A su vez, digamos, este despliegue de ese pensamiento positivo
neoliberal se expresa en la pregnancia de la educación por competencias, del imperativo de la innovación. Todo el tiempo hay que estar cambiando, innovando, modificando. No importa qué se lleva puesto la innovación, pero todo el tiempo hay que mostrar, asume una nueva gestión en la dirección de un instituto, en un decanato, ¿no? Y hay que mostrar innovación sin pensar muy bien en las implicancias de lo que va quedando atrás, ¿no? De lo que va quedando al margen. O de la utopía tecnológica, ¿no? Muy vinculada al interés de las corporaciones. Ese tecno-optimismo que plantea que a partir de la reconversión tecnológica, la educación va a encontrar finalmente, va a concretar un ideal de plenitud. Sobre eso podríamos hablar un rato largo, digamos, sobre las implicancias corporativas de esa mirada educativa. Pero este libro de Facundo es distinto, digamos, a ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Me parece que se mete con, primero porque, digo, es valiente y atrevido, porque se mete en un territorio muy complicado. Dolores ya hizo referencia a eso. El tipo agarra el canon, podríamos decir, la galería de los notables, vivos y muertos, el panteón de los muertos y la galería de los vivos, y empieza a criticar de una manera muy inteligente, pero insisto también muy valiente y muy atrevida, y le dedica prácticamente un capítulo a cada uno de estas figuras, ¿no? Un capítulo para Michael Apple, uno para Henry Giroux, otro para Peter McLaren, otro para Boaventura de Sousa Santos, incluso algunas figuras más contemporáneas que han tenido gran impacto en los últimos tiempos, como Magellan y Simmons, y bueno, y Paulo Freire. O sea, es meterse con con figuras difíciles pero me parece que el gran valor del libro es que, a diferencia de estos autores, que es lo que señala Facundo, que hacen cuestionamientos a la evaluación, a esa evaluación positiva, sancionadora, normalizadora, disciplinadora, en un punto siempre terminan salvando la evaluación, ¿no? O planteando otro tipo. No hay que evaluar así, hay que evaluar de otra manera. Pero la posición de Facundo es distinta, digamos, es de una crítica radical. Y en ese sentido el libro es inquietante. Es decir, un pensamiento crítico que me parece que tiene una gran vitalidad. Porque te metes, vas al hueso, digamos, no es una crítica corrosiva que toca o que apunta a algunos lugares o corroe alguna cuestión, sino que es una crítica que va al hueso, es decir, a los fundamentos mismos del dispositivo. Es bravo, digamos, ¿no? Es decir, un cuestionamiento de carácter ontológico, partiendo de la base que la evaluación es uno de los grandes organizadores y ordenadores del dispositivo escolar, ¿no? Ahora, claro, me parece que lo que sostiene es en gran medida incuestionable, ¿no? La educación como producción de un sujeto que goza con el rendimiento, ¿no? Con una gran carga de sufrimiento psíquico. Silvia, con su historia, que le ha tocado personalmente, daba cuenta de esto. Desde los mismos rituales, lo cotidiano, donde pareciera que la cosa está apuntada a que todo sea capitalización, ¿no? Es decir, una evaluación como dispositivo que ha pasado del foco de la alteridad al foco de lo mismo, de la autoevaluación, en el cruce con la autoexplotación, ¿no? Y el rendimiento. De manera que reemplazar esta palabra de atrevido por la de inquietante, finalmente. Y la verdad es que cuando uno lee un libro que te inquieta es porque te está movilizando, y me parece que ahí en gran medida está el valor, ¿no? del trabajo y de la obra. Y también quería decir que, bueno,
es muy duro, es muy crítico con pensadores de distinto tipo, pero bueno, también recupera otro, ¿no? Silvia hacía alusión al título, que es indudablemente recupera la obra de Michel Foucault, digamos, de toda la obra de Michel Foucault, que a mí me parece formidable. Yo diría que si tuviera que quedarme con un libro, me quedaría con Vigilar y Castigar. Me parece a mí, por lo menos, un libro que me cambió la forma de mirar el mundo, las instituciones, mi propia vida. Y bueno, ahí aparece en ese libro de Foucault algo que es un punto del germen del problema que aborda Facundo, que es el tema del examen, ¿no? Hace poco, me llama la atención que Foucault alude al examen como un ámbito que surge y se consolida en el espacio clerical, ¿no? En la Iglesia Católica, básicamente, a partir de la confesión, el dispositivo de la confesión. La confesión se instala como sacramento a principios del siglo XIII, en el 1200 y algo, con el Concilio de Letrán, pero hace poco, hablando de estas cosas con una colega abogada que anda navegando en estas aguas, ella decía que el examen ya estaba, que la confesión ya estaba presente en el derecho romano, bueno, acá Lucas es abogado, y que era una figura jurídica ya del derecho romano mucho antes de ingresar la confesión e instalarse con esa fuerza en la Iglesia Católica. A mí me llamó la atención eso, y bueno, Foucault es un maestro como describe como este dispositivo, que sí, se potencia en la Iglesia como un mecanismo un dispositivo de saber poder, un dispositivo de control y disciplinamiento, expresado en la autorreflexión y, ¿no?, el autoexamen de conciencia, cómo va atravesando umbrales y metiéndose en distintos ámbitos de lo social, entre ellos obviamente lo educativo, que es donde vos te centrás, pero que es fundamental no solo lo educativo, sino en la forma de vida que caracteriza esta época, podríamos llamar neoliberal, ¿no? Foucault dice, bueno, en cierto momento el examen atraviesa umbrales de medicalidad y de repente todos vamos al médico a confesarnos y a rendir examen. ¿Qué comiste? ¿Qué no comiste? ¿Cómo dormís? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus prácticas? A partir de ahí, una evaluación, ¿no? Y una prescripción. Atraviesa umbrales de judicialidad y, ¿no?, la figura de la confesión en el ámbito penal, en el ámbito jurídico, también una figura fundamental. Y por supuesto también en el ámbito educativo, como decía hace un rato, es uno de los pilares fundamentales del dispositivo. De manera que cuando Facundo critica esto, que está a nivel ontológico, yo diría a nivel del fundamento mismo de la organización institucional, a mí me parece que hay una crítica a toda una época. Me parece que lo que vos planteas acá como ejercicio de reflexión es algo que compete a la vida cotidiana de un modo cada vez más capilar, atravesando lo social de un extremo al otro. Llamamos para hacer un trámite y después, después queda en línea por favor porque va a hacer una encuesta. Viene el chico de Rapid y después vos tenés que ponerle un puntaje. Tomás un Uber y después tenés que calificar a la persona. Todo el tiempo estamos sometidos al rigor de la evaluación, todo el tiempo estamos mirados, además los dispositivos tecnológicos, o sea, vamos a vivir en un mundo plagado de cámaras y vamos a tener esa sensación de panóptico ubicuo, digamos, donde vamos a estar todo el tiempo con la sensación de ser observados, aunque no sepamos efectivamente si hay una cámara allí o no. Y me acordaba, en noviembre tuve el gusto de compartir un panel con Facundo en Buenos Aires, que amablemente me invitó, y me acordaba para esa ocasión de un capítulo de Black Mirror. Black Mirror es una tira que se va a cumplir 15 años, creo que empezó en el 2010, 2011. Y hay un capítulo particularmente expresivo de esto que estamos hablando, que se llama Caída Libre, Caída en Picada. Caída en Picada. Seguramente lo han visto, creo que de la segunda temporada, donde el capítulo transcurre en torno a un día de una joven
¿no? Desarrolla su vida cotidiana en un momento donde todas las interacciones son calificadas. La chica va, compra un café y se hacen, ¿no? Mutuamente se califican, se cruza con el portero en la entrada y se califican, se junta con una... Todo el tiempo se están punteando. Y por unas circunstancias del azar, que siempre están presentes en los momentos evaluativos, nadie está exento del azar, ni siquiera el mejor o la mejor alumna, cae en desgracia y su puntaje se viene a pique, picada libre, caída libre. Y eso le cambia la vida. Digamos, eso le cambia la vida y la mete en un circuito de vicisitudes totalmente desafortunado. Fruto de la contingencia. En un sistema que pretende controlarlo todo, nunca va a poder controlar la contingencia, el azar ni el acontecimiento. Por eso, bueno, celebro nuevamente la obra de Facundo y me parece que esta obra es atrevida y es necesaria. Es un trabajo muy interesante que apunta a los pilares mismos de una institución que seguramente estoy convencido, necesita ser reinventada. No sé si como institución siquiera, pero las formas o los modos educativos y de transferencia intergeneracional y de transmisión de la cultura. Y que nos hace pensar no solo en lo educativo, sino en el tipo de vida que estamos llevando a cabo, ¿no? Así que muchas gracias, me quiero agradecer nuevamente por la invitación y la posibilidad de seguir dialogando. Gracias. Qué lindo, qué emocionante todo lo que se abre con sus intervenciones. La verdad que estoy muy agradecido y también conmovido por las lecturas y la devolución de las provocaciones en todo caso y de las inquietudes. Estaba pensando un poco justo en esto, ¿no? En cómo va permeando esta razón de ser y de hacer, ¿no? de la evaluación, cómo va permeando la vida, cómo está capilarmente cada vez más, ¿no? Y se va naturalizando, ¿no? Al punto tal de que se torna incuestionable, ¿no? Porque bueno, esto ya es así y empieza a haber gente que dice, pero esto siempre fue así. Y el punto está en cómo plantear ahí una discontinuidad y decir, che, no, esto no siempre fue así. Y ver un poco cómo se va configurando ese poder que nos hace pensar en todo caso que... estaba pensando justamente en la servidumbre voluntaria, ¿no? Tiene la Guatía ahí en ese discurso, que hay un pasajito muy simpático que dice enseñar a servir, con la ambigüedad y la generosidad que tiene la palabra servir, ¿no? En términos de utilidad y de servir a alguien o a algo, ¿no? Y cómo se va configurando eso, ¿no? Habituarse, adaptarse, ¿no? La costumbre ahí traccionando constantemente. Y en un momento dice, consentir sin repugnancia la amarga ponzoña de la servidumbre, dice, ¿no? Me parecía muy lindo el fraseo, ¿no? Consentir sin repugnancia la amarga ponzoña de la servidumbre. Es decir, en este punto, para entrar en conversación con las preguntas de Úrsula, que son geniales y fundamentales, ¿no? ¿Cómo podemos preguntarnos por las nuevas formas de servidumbre que están en este momento colonizando todos los campos de la existencia, ¿no? Para justamente tornarnos más funcionales, más eficaces. Yo creo que, no me acuerdo si era Daniel Santoro, un tocayo, el pintor, no el periodista, que creo que en una charla con Pedro Saborido, que dice, estamos enfermos de eficiencia, dice, ¿no? Nos metemos en el subte pensando que nos va a dejar más cerca de la escalera mecánica, o nos levantamos y a ver cómo ahorramos esos minutos para esa cosa de ganar más tiempo, pero no más tiempo para estar tranquilos y suspender y en todo caso poder respirar de otro modo, ¿no? Sino más tiempo para ser más productivos, ¿no? En este punto, enseñarnos y enseñar a servir. Ahí me parece que hay un vector fuerte. Y después, claro, me interesa muchísimo entrar en este punto que
que traías, Dolores, con respecto a la alfabetización. Claro que en Freire hay una línea alfabetizadora fuerte, no es que estamos en contra de la alfabetización para nada, ni mucho menos. Acá yo creo que nos inscribimos en una tradición de alfabetización, en todo caso, que está tendiendo fuertemente a lo que puede haber de poético en ese alfabetizar, ¿no? Por eso hay un pasaje dedicado al descolonizar la alfabetización, ¿no? Hay una reivindicación, pues es muy curioso esto, ¿no? A veces aparece y dice, pero vos fuiste fruto de la educación disciplinadora, ¿no? O de las instituciones duras. Y digo, bueno, pero Simón Bolívar fue fruto y producto de Simón Rodríguez, digamos, ¿no? Que era un tipo que tenía toda una mirada de lo pedagógico y del acto educativo, que no tenía nada que no tenemos, nada que envidiarle a los franceses cuando Rancière hace esa operación con Jacotot, ¿no? Entonces digo, nosotros podríamos hacer lo mismo con Simón Rodríguez, no habría ningún problema ahí. Y al mismo tiempo nos desenganchamos en ese punto, para retomar esa conversación, del legado ilustrado. Hay algo que es tremendo de ver, ¿no? Compañeros, colegas que han tenido que por razones de exilio irse a Europa y se han quedado ahí. Estoy pensando precisamente en dos casos particulares que son conocidos nuestros, Jorge Alemán y Miguel Benazayac. Es increíble cómo les cuesta soltar las amarras de la ilustración. Hay algo ahí con el legado ilustrado, pero siempre, en todo caso, lo que en último momento llega para salvar un poco, que no queden atrapados ahí, es alguna referencia al suelo y a la lengua argentina, y a la experiencia vital de la lengua argentina, ¿no? Yo creo que en ese punto eso interrumpe el círculo vicioso de la ilustración y de la modernidad colonialidad, ¿no? Al mismo tiempo, este libro aloja dos capítulos dedicados a repensar y a discutir, justamente haciendo un trabajo, ¿no? Tal vez doble, de fuerte discusión con los nuevos discursos y no tan nuevos, de reivindicadores de la escuela. Es muy curioso lo que hace. Bueno, Mayen hicimos Defensa de la Escuela, es un libro que está completamente diseminado en el campo pedagógico latinoamericano. Discutir ese libro, que es un libro muy inteligente y sagaz al mismo tiempo, pero ver límites y alcances, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí, pero hasta aquí no, y esto no. Y recuperar algunos testimonios ahí, como la manera de pensar la escuela de una maestra que cotidianamente, Herminia Brumana, ¿no? A mí ese tipo de pasajes me pareció fantástico hallarlos en estos encuentros, ¿no? Y por un lado eso, por otro lado, el texto que le dedica, ya que lo mencionamos antes, Deodoro Roca a su maestra de la primaria, ¿no? Ese texto hermoso donde cuenta cómo estaba vinculada la relación escuela y poesía, y la alfabetización ahí, dice, la experiencia de alfabetización a partir de la poesía. Me acordaba la letra de Babasónicos, ¿no? Que dice, la poesía es la infancia de la prosa, ¿no? Algo que Deodoro Roca lo decía con otras palabras en ese texto hermoso, ¿no? Y ahí podemos entramarnos tranquilamente y pasar de Deodoro Roca a otra pensadora fantástica que tiene este país, que es Marlene Guayar, una activista travesti que tiene realmente un filo claro que, y es en el hacer docente, y es en la vida áulica, y es en la vida docente como se va, en todo caso, germinando o entramando estos sentires y estos pensares, ¿no? Quería decir algo a propósito de lo que traía Silvia, ¿no? La teoría en escena, eso me pareció un regalo muy lindo que te agradezco, porque me parece que es algo vital también, ¿no? Si hay una teoría que no está puesta en acto, de qué teoría se trata, ¿no? Y al mismo tiempo salir de la dicotomía, ¿no? Que esto me gustó mucho cómo lo plantearon ustedes a partir de Isabel Stenger, ¿no? Que decían dilema infernal, que dicen evaluación sí, evaluación no. Es bien interesante que plantear esa discusión nos deja entrampados en el círculo de evaluación sí. Estamos discutiendo los términos de la evaluación, y la cuestión es ver un poco todo lo que queda por fuera, y nada menos que el acto de educar, la enseñanza. Cada vez que hablamos de evaluación, o cuando comienza un curso, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo evalúan?
qué entra en el examen y qué no entra. Lo demandan los chicos de entrada. Exactamente, después está eso, ¿no? Sí, está tan Toma internalizado parciales, que cuántos, dónde, uno cuándo. mismo se somete, antes de que le expliquen, se somete a la pregunta. Y decir también otra cosa, claro que el título tiene una reminiscencia o clara relación con Foucault y claro que hay hay algo también, también decidido de antemano en este libro. Vigilar y castigar no está citado, digamos, precisamente en la bibliografía. Hay otros textos de Foucault, pero el subtítulo, ¿no? Que es de alguna manera lo que parte en la tapa esta fantástica que hicieron en Prometeo, lo que parte en la mitad del libro, ¿no? El subtítulo, una especie de atravesamiento o de frontera, no sé, me quedaría con la palabra de atravesamiento o lo que sostiene el título en todo caso, ¿no? El subtítulo, apuntes sobre la, entre paréntesis, descolonialidad pedagógica, y ese juego, ¿no? Entre la colonialidad y la descolonialidad. Esa apuesta en ver, ok, si vemos el qué, la colonialidad, cómo opera acá, y particularmente esa adjetivación, la colonialidad pedagógica, ese producto que es también una manera de recuperar el pensamiento argentino, ¿no? De recuperar a Jorge Abelardo Ramos en su libro del 54, Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, que era un libro de burla aparte, a Martínez Estrada, con su muerte y transfiguración de Martín Fierro, es decir, ya ahí hay una... después Jauretche en el 57, años más tarde, y recién este libro tiene un poco ese juego, ¿no? Después, 20 años más tarde, en el 76, en una clase Foucault utiliza el término colonización pedagógica. Ellos hablan de colonización pedagógica. Claro, en ese momento no estaba circulando el constructo de colonialidad que Quijano pone en circulación, que Mignolo le da otra apertura con la idea de matriz. Pero claro, 20 años después aparece en Francia el término acuñado por Foucault para explicar la diseminación del poder disciplinario, de la sociedad disciplinaria, una clase del poder psiquiátrico. Eso me parece interesante, lo mismo que el ejercicio de poner como en contrapunto el mayo del 68 con la reforma del 18 y recuperar también ahí los nombres por ahí no tan conocidos de la reforma, ¿no? Vos mencionaste a Florencio Sanguinetti, ¿no? Porque siempre recordamos de Odoro, pero y muchos otros que han estado ahí vinculados de manera de discutir al interior de esa tradición, como Darcy Ribeiro en Brasil, que hay gente de Brasil aquí conectada, y los nombres que han hecho ese acontecimiento y al mismo tiempo han anticipado muchas de las tesis 50 años antes de lo que iban a decir los franceses en el 68. Entonces, ese tipo de ejercicio, no por quién lo dijo primero, no se trata de eso para nada, pero en todo caso de lo que se intenta está en recuperar todas esas músicas que no conocemos o que desconocemos, o cómo muchas veces los movimientos de lo instituyente, yo lo formularía un poquito más en los términos de la modernidad, ¿no? Lo instituyente que destituye. Pensar un poco en las destituciones que la modernidad y la colonialidad generan, porque operaría de este modo, ¿no? Lo instituyente que opera por destitución, hay algo que se destituye ahí, ¿no? Entonces por eso a mí me pasó, digo, los 3 primeros libros que hice, que alguna gente de aquí conoce, el primero fue Rebeliones Éticas para los Comunes, una conversación con filósofos contemporáneos. Yo después de ese libro tuve la fortuna de cruzarme, para mí también con una amiga en común y para mí pensadora fantástica que tiene este país y de esta provincia en particular, que daría mucho gusto releer y pensar la escuela. Bueno, algo de eso se intenta también en este libro. Pero digo, a mí me ha pasado conocer primero a Judith Butler que a Tununa Mercado. Lo pongo en estos términos porque, digo, así opera y Tununa Mercado estaba a la vuelta de la esquina en un sentido, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? A mí, por lo menos, me moviliza, ¿no? Y le pregunta por lo que desconocemos, que muchas veces, bueno, estamos leyendo. Ahora, claro, los afectos se tornaron un tema que la Academia Norteamericana pone en circulación. Pero acá hay gente escribiendo sobre los afectos desde por lo menos un siglo a esta parte. Igual que hay que pensar un poco
con esta gente. Y muchas de nuestras nuevas generaciones están diciendo, no, bueno, porque el ensayo, tal como Sara Ahmed y me había mencionado, una vez estuve en una mesa con gente de lo que se llama el giro afectivo, ¿no? Como dicen ellas, ¿no? Tenemos que recuperar el ensayo, y lo que venimos haciendo en América Latina hace ya muchísimo tiempo con el ensayo como punta de lanza, me parece que desde el siglo XIX. por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? Una forma de lo invaluable, porque esa es otra noción que está en este volumen, ¿no? La fertilidad que tiene tal vez la invitación a explorar formas de lo inevaluable en nuestras aulas, digamos. El ensayo tiene algo de eso, ¿no? Por eso hay una anécdota que siempre me acuerdo. Una vuelta me llama Horacio González y me dice, bueno, me rechazaron un capítulo que encima me invitaron a escribir para un homenaje a un profesor brasilero que falleció. ¿Pero por qué te lo rechazan? Porque no tenía citas. Era un ensayo, claro, no tenía citas. Entonces, ahí el rechazo, ¿no? No se adapta a las normas APA, no se ven citas al final, como no entra en la codificación del poder, entonces, bueno, esto no se puede publicar. A mí también me ha pasado. No soy Horacio González, pero también me lo han devuelto. Porque era un ensayo. Porque era un ensayo, ¿no? ¿Y qué sería del pensamiento argentino y latinoamericano sin el ensayo? O sea, los grandes nombres de la literatura y del pensamiento argentino, de la filosofía argentina y latinoamericana. Sí, por otro lado, perdón, pero yo vengo de la carrera de filosofía. En la carrera de filosofía, hasta hace no mucho tiempo, lo primaba la mirada hegeliana. Entonces no hay filosofía argentina. El seminario que había, que era un seminario así muy... era pensamiento latinoamericano, nunca filosofía argentina. Nunca filosofía, porque no existía la filosofía argentina, vos no podías plantear la carrera de filosofía. Hasta hace muchos años, ahora bueno, así hemos sido matrizados con... Sí, y aparte, los el pensamiento hegeliano, ¿no? Sí. Deodoro Roca atacando a Kant, ¿no? Que decía que Kant era un cultor del yo. La vigencia que tiene esa sola discusión, ese solo planteo, ¿no? Una Roca contra Kant, ¿no? Y que dicho sea de paso, hacía guerra a los solemnes, ¿no? Esa invitación constante, ¿no? Dice, con risas, eros, corazón y mente, ¿no? Esa manera de generar una especie de tridente, donde la mente quedaba en tercer lugar, pero no dejaba de estar, ¿no? Y pensaba en este punto, como para seguir un poquito más en esa línea, y entrar me gustó mucho esto de crítica epocal, me parece clave, de qué manera permea gestualidad, algo que nos pasa en el aula, ¿no? Rápidamente. Hay formas en la educación pública de privatizar lo público a través de gestualidades, ¿no? Hay maneras de hacerlo muy claramente. Hay maneras de generar una subjetividad deudora. Este es un ejemplo que suelo yo tener muy presente, ¿no? El primer día de clase uno abre un curso y le dice a sus estudiantes, bueno, ya debes para la próxima todas las lecturas que hoy vimos, ¿no? Entonces, y además que para la próxima clase esto otro. Pensar esto, ¿no? De qué manera con un mínimo gesto por ahí ya estamos cultivando una subjetividad deudora. Entonces, ¿de qué manera no hacerlo? Deuda, culpa, esa palabra que en alemán es Schuld y que hemos aprendido en otro momento, ¿no? Como con gestualidades mínimas a veces se abre un mundo o se lo cierra, o se cierran mundos, ¿no? Entonces, la discusión con Freire en ese punto, que también hay una discusión con Paul Ricoeur, no en vano, digamos, no por capricho, no es que tenga un problema con la gente que son Paulos, digamos. Hay la elección de esas discusiones, por ahí agonistas, diría tu amiga Chantal, pero la discusión con estas interlocuciones, particularmente con Paulo Freire y con Ricoeur. Ricoeur tuvo mucha influencia en la filosofía latinoamericana, fue muy leído, y sin embargo también había un culto del sí mismo, ¿no? Incluso su texto clásico, sí mismo como otro, ¿no? Esa cuestión del yo, bueno, ahí está
está trabajada y cómo late Kant ahí de ratos es bien interesante de ver. Pero en Freire, claro, de repente nos pasan las cosas que nos están pasando ahora y nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿No? Lo mismo en Brasil con Bolsonaro. El ensayo de base de ese capítulo salió justo en el 2018 en Brasil. A propósito decidí que se publicara ahí, lo mandé a una revista ahí porque me parecía que era un lugar donde algo le diría a alguien, no sabía yo bien qué. Eso trajo algunas discusiones con algunos colegas de allá que me pareció interesante, sobre todo los que empezaron a recuperar a Freire, que afortunadamente en esa recuperación de Freire dejaron a un lado esas nociones que sí que están inscritas en la trama de lo que podríamos llamar racismo epistémico. No estoy discutiendo con Freire, o no se plantea una discusión con Freire con el diario El Lunes, porque Freire era un tipo que había leído no solamente a Laclau, sino también a Franz Fanon, ¿no? Él empieza la pedagogía reprimido diciendo, escribo desde la perspectiva de los condenados a la tierra. Es decir, que había, incluso las taxonomías que hace el opresor y oprimido son muy correlacionales a lo que hace Fanon en Los condenados a la tierra. Eso es bien interesante de ver. Entonces, que Freire termina en los 90 haciendo una reivindicación de la evaluación, en pleno momento donde el discurso evaluativo, es algo que vos estudiaste mucho, sobre todo en los organismos multilaterales de crédito, estaba tal vez en su pico más alto, ¿no? El FMI, el Banco Mundial. Realmente es muy llamativo, ¿no? El final de la obra de Freire, ese capítulo, realmente ese texto, lo único, al principio la intención inicial que tenía era recuperar una crítica fabulosa que a mí me pareció siempre la de Kusch a Freire, ¿no? Que estaba la cuestión del desarrollo. Pero claro, Kusch murió en el 79 y no vio lo que Freire escribiría después. Entonces, yendo a ese Freire posterior a Kusch, en finales de los 80 y hasta el 97 que fallece, encontré con todas esas joyas, ¿no? Entre las cuales estaba esta cuestión de la curiosidad, jerarquías de la curiosidad, creo que dice el texto. Está la curiosidad ingenua de los campesinos, que hay que cambiar o mutar en curiosidad epistemológica, ¿no? Que tiene como modelo el científico y el filósofo ilustrado, ¿no? La desigualdad ahí entre lo ingenuo y el lugar, y aparte claro que dice cómo hacerlo, ¿no? El proceso de inducción ahí es muy llamativo, muy escandaloso de ratos, ¿no? Por eso por ahí puede ser un capítulo que tenga cierta, como dicen los zapatistas, digna rabia, ¿no? Y después, claro, efectos de eso en la actualidad. Boaventura de Sousa Santos, bueno, cayó en desgracia hace poco por la cancelación y todo, pero antes que eso, mucha de nuestra gente, bueno, aquí fue sintomático, me pareció muy llamativo, ¿no? En el discurso oficial de la universidad y en el de la oposición estaba el mismo personaje. Eso a mí... Tuve el gusto de asistir a los dos, cuando los 100 años de la Reforma del 18, ¿no? El tipo hace, a la universidad le agrega el prefijo pluri y resuelve todos los problemas. Eso siempre me pareció muy llamativo, ¿no? Y claro, los que lo conocían de antes como Mignolo sabían que el tipo tenía algo de lo que algunos llaman impostura, ¿no? Entonces al leer su texto sobre educación para creo que se llama Educación para el siglo XXI, una cosa así que se lo publicó Claxo, es fantástico como el tipo pisa el palito por todos lados y utiliza categorías de la psicología cognitiva norteamericana sobre que las universidades tendrían que heteroevaluarse, coevaluar, bueno, una cantidad de cosas que son interesantes, que claro, en el rastreo de dónde vienen esas categorías llegamos ahí, ¿no? Y después, claro, una cuestión que me hubiese gustado decir la semana pasada, como muchas veces la evaluación permea tanto que la justicia se la ata a ella, ¿no? Entonces, justicia pedagógica atada a la evaluación y sus criterios, ¿no? Entonces la chance aquí de pensar, a mí esto me lo sugirió un texto muy lindo de Clarice Lispector, que en su momento que estudiaba Derecho en Brasil, y tiene un texto sobre un asesino que se llama Mineirinho, que era un pibe, como diríamos aquí, un pibe chorro, que mata, que ha matado gente para robar y sobrevivir, y la policía lo acribilla. No es que le tiren un tiro para reducirlo o simplemente matarlo, lo balean, le meten, y Clarice empieza a contar qué le pasa a ella en el cuerpo a medida de los tiros que va recibiendo Mineirinho, ¿no?
Entonces dice, en ese momento en que se está matando a un delincuente, está muriendo un inocente, dice. Y estamos cometiendo y alguien está cometiendo su íntimo crimen personal tantas veces deseado, ¿no? Entonces ella dice, quisiera una justicia más loca, una justicia que no esté pensando en la casa, sino en los cimientos, ¿no? A mí eso me parece muy interesante, porque dice, yo en mi casa procuro no entender y me hago la tonta para que todo funcione, ¿no? Eso a mí me pareció impresionante porque, claro, digo, en las instituciones que habitamos, instituciones educativas, cuando somos complacientes, o muchas veces pasa esto, ¿no? Docentes diciendo, no, pero la institución me lo exige, que resuena de fondo el obedezco órdenes, ¿no? Como si en el campo áulico, ¿no? Como si aparte de nuestra vida docente no hiciéramos escuela y universidad. La obediencia de vida. Exactamente, la obediencia de vida, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en gestualidades, ¿no? Por eso que yo digo que no nos sorprenda de repente un Bolsonaro en Brasil, aquí lo que está pasando, de qué manera contribuimos, no solamente al olvido de nuestras propias genealogías locales, y a nuestras propias, claro, porque son tradiciones abiertas, no es que es el peso de la tradición al que hay que ir a rezar, sino a discutir al interior de eso, son tradiciones porosas, y cómo algo del fascismo permea ahí, ¿no? Esa configuración donde te dicen ya no solamente lo que podés, sino lo que no podés. Por eso hay un pasaje dedicado a eso, sobre pedagogías no fascistas, ¿no? ¿Qué podemos no hacer? ¿Qué podemos no hacer de lo que venimos haciendo? Instalar también esa pregunta y ver qué pasa, ¿no? De lo que venimos haciendo en esta historia de prácticas. Y de qué manera esto no nos impide determinadas gestualidades. Es decir, ya no solamente que el discurso del poder dominante se quede con el de la potencia, el de tú puedes y tú puedes todo, digamos, ¿no? Y tenés capacidad para... Si vos querés, podés todo, ¿no? No solamente el poder, la configuración actual, me parece, del poder dominante apunta a eso, sino también ahora apunta a lo que podés no hacer. Entonces, ¿cómo disputamos ahí, en ese campo, me parece? ¿Cómo trazamos una lucha ahí? Y no resignamos el no hacer. A mí me parece eso que puede ser un orientador en este punto, ¿no? Creo que lo voy a dejar aquí ahora como para, en todo caso, abrir, y la gente que está del otro lado también, en otros lugares, si abrimos a comentarios, Me parece que puede participar el público presente también, si hay intervenciones, preguntas. No somos tantos, se puede Sí. armar una buena conversación. Totalmente. No, quería preguntar porque no escuché el significante delación, digamos, recién empiezo a leer el libro, entonces bueno, no sé si en el libro, digamos, hay alguna reflexión respecto de esta matriz de la Torah que también tiene la escuela, no solo la escuela de estos tiempos en que la educación ha devenido capital humano, no solo para los libertarios, sino también para nuestro campo, ¿no? El capital humano también estaba en el discurso de Massa antes de las elecciones. Pero quiero decir, esta cuestión de la matriz de la Torah de la escuela, quisiera saber si, digamos, lo trabajas en el libro o si no lo trabajaras, bueno, porque es evaluar, castigar, pero también enseñar y felicitar la delación entre pares, ¿no? Que creo que bueno, que alguna relación tiene con estas sociedades neoliberales libertarias, ¿no? Sí, el elogio de la delación, ¿no? Sí. Que ocurre en las escuelas. Ahí nos metemos, yo creo que un poquito de una manera interesante el asunto de la confesión y la relación entre confesión y evaluación. Yo lo trabajé en ese texto, en un libro ese que se llama Espejismo, de la formación contemporánea, pero me interesa porque me permite entrar en este punto. Hay un gran didacta muy reconocido, español, que lo suelen invitar mucho a Argentina, que se llama Miguel Ángel Santos Guerra. Tiene un libro que se llama Evaluar con el corazón. Un libro que se llama Evaluar con el corazón. Y ahí tiene un capítulo que dice,
dime que, la formulación es la del Quijote, el pasaje del Quijote, que la clásica de dime con quién hablas y de quién eres, él dice, dime cómo evalúas y te diré qué clase de profesional y de persona eres. ¿No? Esa promesa de inteligibilidad, ¿no? A partir de una confesión relacionada a la evaluación, ¿no? Y eso te determina qué tipo de persona y de profesional sos. Yo creo que ahí hay una... Me parece que podríamos pensar un poquito la delación en esa clave, ¿no? Y al mismo tiempo creo que es una práctica que está poniéndose en juego en los últimos años, acá con ese 0800, ¿no? La delación a docentes que hablan de... Pero también el fomento de la delación entre pares dentro de la escuela. Entre pares, ¿no? entre Claro, profesores. Es del orden de la policía con de la persecución. Claro, claro, sí, sí. claro. Dentro de la institución escolar, docentes Esto lo decía porque que premian la delación claro, entre pares. no hay evaluación sin castigo. Un poco esta es una de las premisas del libro, lo que se recorre ahí. No hay racionalidad de la evaluación sin racionalidad de la punición. Esto es lo que tratamos de explorar ahí con algunos discursos de primera mitad del siglo XX, que hay dos muy fuertes. Uno es Durkheim, que se sigue citando y siempre que directamente pone esto, ¿no? En esas lecciones sobre la educación moral que él tiene. Dice que los países civilizados son los que más castigan a los niños. Es decir, los que más les pegan. Castigo físico, que para él era equivalente a mayor civilización. 1916 tampoco es una locura el tiempo, ¿no? Y por la misma época, un discurso por ahí mucho más interesante de George Simmel, que decía, bueno, sí hay que castigar a los niños, pero hay que convencerlos de ese castigo, es decir, otorgarle un sentido pedagógico al castigo. Claro, exactamente. Entonces, la evaluación que está funcionando de manera, lo que se llama doble ciego, ¿no? En las revistas científicas, cuando se hace evaluación del desempeño, digo, son prácticas que están en una semántica de la delación y de decir, o cuando se le acusa al directivo o al inspector, ¿no? En tal escuela, fulanito, fulanita no está haciendo tal cosa o está haciendo tal otra. Los saca al patio. Todo ese conjunto de... Digo, hay algo del policial que está ahí funcionando. Claro. Solo que ahora, bueno, hay evidentemente, escandalosamente, políticas públicas que habilitan un 0800 para denunciar a profesores que estén dando contenidos, adoctrinamiento. A mí ¿sabes lo que más me parece increíble de esto? Que estos tipos que hablan del adoctrinamiento, los de la nueva derecha, ¿no? No lo quiero ni citar, pero es el de Cordobés. Él es la prueba viva de que no hay tal adoctrinamiento. Porque si dicen, a mí me adoctrinaron, pero sin embargo, están promoviendo en todo. otros lugares. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿Quién es el cordobés? La G. Ah, el cordobés, no sabes. Sí. Sí, se formó. ¿Qué onda? no te sorprendas. Digo, es la refutación viviente de su propia tesis, digamos, ¿no? Adoctrina, porque, claro, la educación finalmente... No sé si alguien... Hay un Sí. comentario nomás. Sí. Juan César Juliano. Un cariño inmenso a mi hijo, gracias por compartir tanto. Saludos a los Besos. presentes de Formosa y adelante con el giro paradigmático de colonial, extractivista y patriarcal. Abrazo, Juan. Bueno, no sé por dónde empezar. Yo hablaría no como ni como amiga ni como del campo de la filosofía, sino como, en todo caso, aquello que me dediqué toda la vida, que es a la formación docente desde el campo de la didáctica y la pedagogía. Y si para los filósofos y los comunicadores este libro es inquietante, para nosotros es devastador. Para mí es demoledor. No, quiero sincerarme que no terminé aún su lectura, así que mis comentarios tienen un grado de parcialidad, pero me parece que los primeros capítulos del texto ya permiten sentir esta sensación de la que hablaba el dolor de inquietud absoluta. Pero para ser honesta tengo que decirte, Facundo, que escuché
escucharte me produjo cierta tranquilidad, unas puntas tranquilizadoras, porque me parece que de algún modo puedo advertir como la intencionalidad que tenés al escribir el texto, ciertas puntas. Como formadora de docentes me quedo altamente preocupada. Yo cuando daba el tema en didáctica, en mi cátedra de didáctica, nadie del equipo lo quería dar. No sé cómo se están arreglando ahora las chicas, y nosotros pusimos en nuestra presentación la evaluación es a papa caliente. Y empezaba diciendo, usando a modo de epígrafe, una frase que no me acuerdo de dónde la tomé, pero que no es mía, que dice, más evalúo al otro, más hablo de mí mismo. Entonces, bueno, en un intento de producir algunos quiebres, algunas rupturas, algunos disloques respecto de ciertos modos de entender la evaluación, naturalizado, como decís vos, instalados en estos jóvenes que eran casi recién egresados de la escuela secundaria, esos alumnos a los que estaba destinado, pero que cuando se trabaja con adultos resulta aún más complicado en los cursos de posgrado, tal cual lo que vos decís, acabo de tener esa experiencia. Yo no aludo a la evaluación sino al final, y para la gente es sufriente. La inquietud de saber cómo nos van a evaluar. Pero bueno, le hemos encontrado algunas puntas. Ahora, yo te confieso que cuando yo leí el libro, ahora me pasó un poquito, pero me sentí una colonizadora absoluta. Porque claro, me parece que los filósofos, y nosotros lo aceptamos, nos dejan a los didactas y a los pedagogos la tarea, menuda tarea de resolver algo que recién conversábamos con Gaby, el pasaje de la acreditación para el pasaje, decía Gaby. Hay que resolverla. Entonces, bueno, ¿cómo haces para enseñar sin evaluar en un sistema que de alguna manera evaluarlo al otro y acreditarle su pasaje es habilitador para continuar, dar continuidad en el sistema o entrar al mundo del trabajo, lo que fuere? Entonces, bueno, ahí la pregunta, sin caer en una cuestión dilemática o una aporía, sería: ¿es posible enseñar sin evaluar? Si cuando los que vivimos la reforma del 90 luchábamos porque me encanta cuando decís clasificados, en contenidos, ¿se acuerdan? Contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales. Y los docentes querían evaluar los contenidos actitudinales. Recuerdo que nosotros les decíamos, profe, no, las actitudes no se evalúan, se trabajan con el otro, en todo caso. Fíjense que esto que vos traías del lugar de las emociones en el aula, hasta se pretendió evaluarlas. Sí. Bueno, hay y leyes. contarles lo que decían las estudiantes de un colegio religioso de la ciudad de Córdoba. Traten de adivinarlo porque no lo voy a reproducir. Cuando los docentes que se creían de avanzada, intentando romper con la evaluación cuantitativa y de producto, y para evaluar el proceso, entre comillas, usaban lo que en su momento fueron las famosas listas de cotejo, ¿no? Las estudiantes, las mujeres, hacían un juego de palabras con la palabra cotejo. No, son una idea. ¿Se dan una idea? Era la lista no de cotejo exactamente, y la verdad que tenían razón. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Y ese fue todo un avance que hemos producido. Bueno, más allá de estas cuestiones un tanto anecdóticas, a mí me preocupa fuertemente cómo resolver este problema en los procesos de formación de nuestros docentes, porque es ahí donde hay que iniciar el cambio, en los procesos iniciales de formación continua, y resolver estas... En principio, creo yo, cómo hacer, con los riesgos que eso implica, que llegue a los docentes estas críticas, pero al mismo tiempo, cómo evitar dejarlos desvalidos. Nosotros siempre decimos, bueno, a ver, hacemos curso de formación docente y le damos una crítica, porque éramos las críticas de los 70, la didáctica crítica y la pedagogía crítica.
Pero resulta que lo que advertimos con el tiempo es que hacían nuestros cursos de formación y después iban a buscar respuestas en los manuales, porque ahí estaban. Entonces, si bien no acordamos con lo prescriptivo, hay una dimensión, solemos decir nosotros, de la disciplina didáctica del orden de lo propositivo. ¿Cómo? Porque por ahora, en nuestras aulas no es posible enseñar sin evaluar. Habrá matices, habrá formas, obviamente que lo que se alude acá a delatar o lo que trajiste, son extremos que no quiere decir que no estén presentes aún en la aula, pero habrá que traer el panorama completo, porque hay muchas cuestiones para recuperar de algunas que suceden en el aula, aún en el marco de la racionalidad evaluadora. Yo le contaba a mis amigas que a mi nietito de 6 años, que llevó una tarea que parece que estaba muy buena, la maestra le puso de comentario épico. Épico. Hay que saber qué entendió el niñito de Sí, eso, ¿no? él sabe por lo menos que fue una valoración que no implicó un castigo, sino casi un premio. Claro, seguro. Y es un término que usan mucho los adolescentes, según me contaron, bueno, me puso épico. Bueno, qué sé yo. Digo, de todos modos, hay que resolver las distancias entre los desarrollos teóricos y las demandas sí, para resolver las cuestiones cotidianas. Las mediaciones. Prácticas, Las mediaciones. No lo voy a usar ese término, viene de lo jurídico, ¿no? ¿Quién lo dijo vos? Bueno, después lo pedimos. Otra vez lo pedimos. De dialección. Sí, también de la comunicación. Pero bueno, no, a mí eso no me gusta porque en la época de los 90 le pusieron ese nombre a un módulo de formación docente y nosotros le hicimos una crítica demoledora que se llamaba mediación pedagógica. Y porque hay una confusión ahí, las mediaciones, bueno, son múltiples. Pero bueno, digo, ahí hay una cuestión que no le compete probablemente a los filósofos, pero vos sos ambas dos profesiones a la vez, así que también el compromiso, Facundo. Bueno, qué sé yo, algunas reflexiones en voz alta, hay muchísimo, hay un tema realmente complejo. Hace mucho tiempo que la Gloria, en un artículo muy viejo en la revista Educar, justamente yo planteo eso, la distancia entre algunos desarrollos no tan críticos ni tan develadores como este, pero en algunos desarrollos teóricos y prácticas cotidianas. Yo creo que tenemos el desafío de hacerle llegar a los docentes y después ver qué hacemos con eso, ¿no? Así que prometo terminar de leerlo ahora más que nunca. Bueno, gracias. También encantado de conocerte después de tantas referencias a vos que ha habido a lo largo de estos últimos años, pero me encantaría entrar en conversación con... No para darte la solución, porque... Ay, sí, dámela. La tengo acá, pero no te lo voy a dar. ¿Viste en esas revistas donde había juego y decía solución en la página? Sí, claro. No sé si te ahora, el tomo 2. Santi. Tengo una pregunta porque me parece correlativo a lo que la compañera está planteando, ¿no? Yo no pertenezco en absoluto al campo disciplinar. Silvia dijo que no sabe de pedagogía, dice eso porque no sabe todo lo que yo no sé. Así que Somos dos por los buenos acá en el aula. Pero los profesores que me lograron cooptarme para la idea de pensar lo social como procesual, como relacional y como histórico. Sin embargo, hay un hecho que me parece que es transhistórico y es la dominación. Es decir, es un hecho que atraviesa toda la historia, todos los momentos. Entonces a mí me despierta la pregunta en torno a lo que escucho, es solo en torno a lo que escucho acá, ¿no? Me despierta la pregunta acerca de qué, a ver, si puede haber cultura sin que haya dominación, sin que haya violencia armada o violencia simbólica, ¿no? Si se puede pensar esto por fuera de alguna forma de dominación, y en todo caso cuando yo veo esta oposición, bueno, porque una actitud colonial, porque los ilustrados, porque los europeos, si el cambio del continente, de la etnia, del género, de la raza o de la clase que logra hegemonizar e imponer el proceso pedagógico podría abrir a una posibilidad de un proceso no atravesado por la dominación, ¿no? Me parece imposible, pero no tengo mucho fundamento para sostener la hipótesis.
aquí hay un comentario de Gaby Llamazares. Hola, incluso se habla de evaluar mientras se resuelven las consignas sin que el alumno sepa. ¿Cómo? Una compañera que está conectada, Gaby Llamazares, pone hola, incluso se habla de evaluar mientras se resuelven las consignas sin que el alumno sepa. No sé bien a qué hará referencia. Claro, como Sí, no hay evaluar, más que evaluar las emociones y todo esto que incluye, puede llegar, Ese es el comentario del chat. puede llegar a incluir eso. No, pero ahí podemos pedirle que abra el Claro, micrófono, que amplíe. Sí, si quiere contar un poco más de Gaby. esta forma, Gaby Llamazares. No, pero tiene silenciado. Bueno, entro en conversación también con lo tuyo, Santi, me parece. Sí, creo que tal vez haya que diferenciar quizás dominación de violencia. Tal vez haya que establecer ahí alguna disquisición puntualmente, porque, ejemplo, ¿no? En la constitución de la subjetividad, ¿no? Piero Lanier, cuando cuenta de que del baño del lenguaje, el cachorro humano, hay una violencia primaria, una violencia secundaria. Yo creo que, bueno, la violencia está en el ambiente, está en el lenguaje, convivimos con ella, algo tenemos que hacer con ella. La violencia con la que hemos sido formados, de qué hacemos con ella para no repetirla, digamos, ¿no? Bueno, y vos viste en una palabra un significante que a mí me parece clave en ese sentido, que es imposible. Imposible en psicoanálisis no quiere decir inviable, no quiere decir irrealizable. Quiere decir, en todo caso, si recordamos a Freud en esa conferencia titulada Análisis terminable e interminable, quiere decir dos cosas por lo menos de lo que podemos traer acá. Lo que no puede pasar sin conflicto, es decir, el conflicto es ineludible en ese punto, pero el conflicto tiene que ver, tal vez, yo creo acá que a esto vamos, con cierta herida narcisista, podríamos decir, ya que estamos, Freud habla de que educar, psicoanalizar y gobernar, podemos decir, la política, son tres oficios imposibles. ¿Y por qué decía? Porque se puede dar por anticipado la insuficiencia en el resultado. Son las únicas profesiones donde se puede dar por anticipado la insuficiencia en el resultado. Eso realmente es interesantísimo porque de alguna manera nos saca tensiona el axioma anticipatorio que hoy las pedagogías tecnológicas tienen como leitmotiv, la anticipación de resultados, ¿no? Un poco me parece que tensiona y pone una piedra en el camino a esa manera de vivir la vida docente. Le pone una zancadilla a las pedagogías por objetivos y las pedagogías resultadistas o las pedagogías del funcionamiento, y al mismo tiempo nos dice que, bueno, evidentemente vamos a enseñar, vamos a educar, pero lo que yo enseño, bueno, no sé si va a ser aprendido por otros, digamos, ¿no? Es decir, te pueden demostrar que se sacan un 10, que dominan tu discurso. Esto es lo que un colega psicoanalista francés llamado Romain Gary denomina dispositivos de servidumbre, ¿no? La evaluación genera dispositivos de servidumbre, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el sujeto producto de ese dispositivo? El impostor, dice, porque tiene que calar de alguna manera cuál es el discurso del profesor o docente, cantarle la canción que quiere escuchar y seguir adelante, ¿no? Y al mismo tiempo hay un tema, ¿no? Freud dice, en profesiones donde se puede dar por anticipado la insuficiencia en el resultado. Siempre le digo a nuestros amistades en común, a historiadores, con Miriam Sotwell estuvimos en La Plata el año pasado, y con Nico, que es el que dirige, Nico Arata, el que dirige esta colección. Si hay un texto que pudieran aportarnos en términos de un texto de historia de la educación donde haya plena conformidad con los resultados obtenidos en algún periodo histórico, con algún proyecto, que lo hagan llegar y lo diseminen, porque es interesantísimo que incluso hasta el siglo XIX, los textos de José Martí sobre la escuela en Estados Unidos, toda la gente en Estados Unidos quejándose de la escuela. O sea, no hay un momento, parece ser, de la historia donde se pueda encontrar esto, ¿no? Los resultados esperados. ¿Y esto a qué lleva? Un poco a la locura que estamos viviendo hoy. En Ciudad de Buenos Aires no terminó de haber una reforma que ya propusieron otra. No se vio cómo, y docentes están no sobrecargados de trabajo. Lo siguiente, la vida docente está siendo exprimida, explotada, y ahí sí me parece que hay una violencia
no solamente simbólica, política, física, desde el punto de vista de lo que tienen, de lo que esos cuerpos. Ya en los 90, nuestra amiga Zulma Palermo lo dijo muy bien en un texto. Los 90 ya produjeron un desmembramiento del cuerpo docente. Y bueno, se ve esto en los profesorados, el cuerpo docente, el cuerpo colectivo. Es muy difícil generar cosas desde ahí. Y ahora, en este punto, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Cómo atraviesan esta política? ¿Cuáles van a ser los efectos de estas políticas? A mí me parece que hay que prestarle atención cómo esto termina impactando en los cuerpos, porque finalmente son los cuerpos de docentes de todos los niveles los que están receptando los golpes, porque son golpes uno tras otro. Una nueva reforma termina siendo de alguna manera un golpe al tiempo, a la vida. Y después lo más curioso es escuchar los discursos que hay en contra de la vida docente, ¿no? Que son varios y los pueden consultar, pero me interesa mucho entrar en un punto que trajo Celia, ¿no? En el cómo. Me alegro mucho de que estemos de alguna manera poniendo en juego este volumen y que estemos en este momento de la historia con este volumen en juego. ¿En qué sentido? En educación hoy, si ustedes ven Editorial Siglo XXI, si ustedes ven otras editoriales, no me interesa entrar a nombrarlas, pero bueno, PAI 2, vamos a nombrar esas dos grandes, ¿no? ¿Qué están produciendo en términos de textos sobre educación? Manuales de autoayuda y guías. Esto a mí me parece interesantísimo como síntoma, porque la autoayuda tuvo un boom en los 90 y ahora estamos... Exactamente, estamos asistiendo otra vez a la producción de libros donde colegas han encontrado en el discurso de la autoayuda la manera de decirle cómo a los docentes. Incluso hay editoriales estrictamente educativas que dicen, che, no, tenés que escribir más fácil. Hay una circularidad ahí porque es lo que se demanda, entonces se produce. Exactamente eso, ¿no? El requerimiento de respuestas. El requerimiento. Rápidamente. El requerimiento. Rápida. Pero fíjense lo que acaba de decir Daniel, el requerimiento de respuesta. Cuando decimos la palabra requerimiento, acá estamos diciendo también 1512, ¿no? Lo que Adriana Puigros recuperó de ese olvido de la historiografía latinoamericana, ¿no? Cómo eso hace síntoma, retorna el síntoma, ¿no? En ese punto, en este sentido del cómo. Estos libros se venden y todo, no solamente porque ya presuponen un público y dicen, no, los docentes son tontos, hay que decirle cómo, y acá está la guía para la supervivencia, no sé qué, la guía para la ESI. Entonces, finalmente, el campo educativo, los textos que se están produciendo generalmente van en esa línea. Recetas, guías, pero dicen, ¿no? Las guías, no, esto es increíble, pero lo dicen porque ha quedado mal, ¿no? El recetario ha quedado mal, entonces dicen, no, esto no es una receta, pero, puntos suspensivos, ¿no? Por un lado, entonces, la producción de guías y después de manuales de autoayuda para el aula, ¿no? Son dos cosas. Ahora incluso se vuelve a poner en juego la noción de crianza. Hay quien escribe sobre crianza tal cual. Fíjense, dos ejemplos, ¿no? En PAI 2 salió un libro ahora sobre crianza que tiene el significante inglés empowerment, crianza poderosa. Y otro, una colega, una gran profesora, qué sé yo, de la línea Litwin. Exacto. Y en el siglo XXI, en siglo XXI sale un guía para la crianza de niños epistemológicamente curiosos. O para niños científicos, hay una guía para crianza, entonces vos con eso podés criar a tu niño, al niño para que sea un pequeño científico y qué sé yo. Está ahí la solución, ¿no? Entonces, me voy a ir a consultar por el tema del horario. Sí, ahí. Ya entramos en la fase final, ya son las 8, tenemos que ir, se pasó la hora de café con leche, ¿no? Entonces esto, ¿no? Ver un poco el cuidado con el cómo, yo tendría más cuidado con el entusiasmo con los cómo, si bien no hay que descuidarlo, pero hay que ver bien el qué para posicionarnos, ¿no? Y de ahí ver un poco el cómo. Yo creo que ahí en el cómo hay pistas, ¿no? Yo no diría mediación, tal vez me animaría a jugarme, si me tengo que jugar por algo diría traducción, tal vez, ¿no? ¿Las no tradiciones?
Es que precisamente por eso, me parece que siempre hay alguien o algo a lo que traicionar en este punto, es ineludible. Y la herida al yo pedagógico, al ego pedagógico, al yo enseño y por lo tanto vos aprendes, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con decir, bueno, con que llegue algo de esto, algo, es un poco lo que nos hace levantar cada día e ir a nuestras aulas, ¿no? Que llegue algo. Me parece que ahí se juega algo. Y al mismo tiempo, algo sintomático me encantó de hoy. Todos los que dijeron, yo no sé de esto, han sido grandes profesores, son grandes profesores de esta casa de estudio y de otra, pero es fantástico. Obviamente yo no planteo el cómo, No, el no, sentido del qué, ni desde una racionalidad tecnológica, No, pero hay una dimensión del hacer, Claro, de las formas. esa es la respuesta me parece singular. El otro día creo que lo simplificábamos como hay una respuesta de singular en el aula, ¿no? Como dirían los psicoanalistas, caso por caso, que les encanta. Para cada caso. Claro, hay algo ahí de la singularidad de lo que acontece y de lo que pasa, que hay que dar una respuesta ahí, el cómo está ahí. Nos arreglamos con el cómo en la escena, nos arreglamos con el cómo en la escena. Me parece que ahí hay un punto muy fuerte, ¿no? Entonces, que decir, los grandes profesores de esta casa de estudio, saliendo de las áreas pedagógicas, ponerle filo un poquito de ciencias sociales, ¿qué podremos saber de pedagogía en medicina, en ingeniería? Realmente es un campo del desconocimiento de la pedagogía, el nuestro, me parece, donde nos movemos. La mayor parte nos movemos ahí enfrentando a pura empiria y a pura intuición. Bueno, ¿no? pero eso, esa es la parte que me puse un poco psicoanalítico, pero es cuando dicen el psicoanalista paga con su persona, ¿no? Pones la vida en juego, de alguna manera, das una respuesta desde tu propia singularidad a lo que pasa ahí. Hicimos algo muy provocativo en ese sentido en el año 2020, en la pandemia. Hicimos una mesa en el Instituto de Investigación en Ciencia y Educación de la Universidad de Buenos Aires, que se llamaba Juegos del Hacer Crítico, pedagogías poéticas, políticas o algo así era. Y estaba ahí Zulma Palermo, Silvia, Horacio González y Noé Citri. Digo provocativo en el sentido que no era de la corporación pedagógica ni de esto. Creo que en ese punto, ¿no? Hablar de, bueno, a veces hay también otra pregunta que por ahí se puede desprender del libro. ¿Cómo nos llevamos con el no saber, digamos? ¿Qué hacemos con el no saber? ¿Qué hacemos con el no saber y qué no hacemos? ¿Qué lugar le damos? Digamos, porque si vos, me parece que es totalmente reivindicable lo que traen, lo que testimonian en este punto. Che, nos pasamos toda la vida dando clases, no sabiendo cómo. ¿Quién nos enseña? Claro. Hay un Jacotot en cada uno. Nosotros. Hay un Jacotot, un Simón Rodríguez. Un pequeño. Bueno, sí, hay algún. Bueno, no había urgencia, pero como quieran. Han pasado 2 horas. 2 horas. Podemos. ¿Nos podemos evaluar a esta? Sí, hay una grilla ahí en la puerta. Si quieren libros también hay. Nosotros podemos despedir con una cita, qué sé yo. Si alguien no tiene. Si alguien de allí no tiene intervención, está Valentina. Podés hacer una cita, Valentina, cerrar con una cita desde allá. Hay un pasaje que dice, dice, se necesita confundir, errar con nobleza y anticiparse con osadía frente a la duda que inocula cualquier culpa individual. Como la fantasía es una necesidad colectiva. Algo se juega en ello. Encontrar un escondite, encontrarlo nunca enteramente perdido, imitar el encuentro trascendental del deseo con alguna verdad, perderse y encontrarse. Para Deodoro Roca, estos serían los mejores juegos de infancia, los que hay que encontrar, escondites, por seguir jugando, entre la impaciencia de lo oculto y la alegría del hallazgo. Ahí tal vez se encuentre el principal modo de terminar con la apetencia de la cantidad, la autofagia que se incrementa en la proporción en que es satisfecha, reinado de la fuerza y alegría de unos pocos sobre el dolor de los demás.
No basta con sentir en lo íntimo del alma la tragedia de un mundo que se desgarra. Se necesita de la trinchera con cuidado sentido de las realidades históricas y con agudo entendimiento del drama social y político-pedagógico que nos toca. Y desde ahí dar una lucha que se teje entre señales, a veces alteradas, que buscan llamar la atención sobre problemas candentes como el aquí asomado. Combatir la razón de evaluar en todas sus formas, incluso en las más elegantes y decorosas, porque hay docentes que lo hacen cada mañana, tarde y noche. No se entregan del todo al sistema que dicha racionalidad les propone. No se resignan al silencio cómplice, ni se entregan a las vocinglerías gárrulas. Hacen de su lugar una poética y de su pensar una enseñanza. Gracias. Bueno, gracias.